vamos a hablar sobre la célula como unidad de salud y enfermedad. Bien, vamos a empezar entonces la clase platicando un poquito sobre la estructura de la célula, ¿sí? Cómo está conformada la célula. Déjenme regular un poquito más la música. Bien, bueno, la célula está compuesta por una serie de distintos organelos que son pequeñas estructuras que llevan a cabo funciones específicas dentro de la misma célula. Y esta célula va a estar delimitada por una cubierta a la que se le llama membrana citoplasmática. ¿Por qué? Le ponemos apellido porque pues hay más membranas dentro de la célula, ¿sí? La mayoría de los organelos tienen membranas que los van a separar del medio líquido que está aquí en el citoplasma, y también el organelo principal de la célula, que sería el núcleo, pues tiene su propia membrana que los separa. Entonces vamos a empezar dividiendo en compartimentos la célula, ¿sí? Todo lo que está delimitado por su membrana, todo lo que comprende el espacio entre la membrana y el núcleo se va a llamar citoplasma, ¿sí? El medio que está dentro del núcleo también recibe otro nombre que se llama carioplasma. Entonces cario viene pues de una palabra griega que significa núcleo. Y bueno, tal vez han escuchado otro término que se llama o llamado citosol, que a veces podemos utilizar de forma indistinta con citoplasma, pero no son lo mismo. El citoplasma comprende todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Dentro de la membrana, dijimos entre la membrana y el núcleo, incluyendo los organelos. Pero si nosotros quitamos los organelos y dejamos únicamente el medio líquido que está ahí libre, ese es el citosol, ¿sí? Entonces el citosol es el medio líquido que está aquí sin contar ya los organelos. Y bien, pues vamos revisando, apoyándonos con esta diapositiva, todos los organelos que tiene la célula. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de cada uno. Entonces tenemos en la parte central el núcleo y el nucleolo. Ahorita vamos a hablar más a detalle sobre el nucleolo. Pero bueno, básicamente el núcleo es esa unidad, sí, esa estructura redonda, oval, tiene diferentes formas en distintas células, donde va a estar contenido todo el material genético, bueno, todo el ADN de la célula, porque no todo el material genético, hay material genético también aquí afuera en el citoplasma. Entonces, todo el ADN de la célula va a estar contenido aquí dentro del núcleo. El núcleo pues tiene una membrana que lo separa del citoplasma, y esa membrana va a ser una membrana con poros. ¿Por qué? Porque necesitan salir materiales, vamos a llamarlo así ahorita, materiales de aquí del núcleo hacia el citoplasma, y también del citoplasma tienen que entrar a veces sustancias hacia el núcleo. Entonces tiene que haber una comunicación, no puede estar impermeable completamente el núcleo. Bien, después si nos vamos un poquito más hacia la periferia, tenemos este gran organelo que va a abrazar casi completamente al núcleo. Se fijan, se ve como una estructura laminar, como si estuviera formada por túbulos o vesículas alargadas, y que tienen ese puntilleo aquí representado en toda su periferia. Este es el retículo endoplásmico rugoso. Sí, el retículo endoplásmico rugoso es una serie de vesículas que están intercomunicadas formando una especie de laberinto, y que tienen comunicación directa con el núcleo. Con algunos de estos poros nucleares ahí se conecta directamente el retículo endoplásmico rugoso. Pero también este retículo endoplásmico rugoso va a estar comunicado, vamos, hacia el exterior, ¿sí? hacia acá, hacia el citoplasma. Y esa comunicación va a estar mediada por todos estos puntitos que se ven aquí representados, que son ribosomas. Sí, la presencia de esos ribosomas en la membrana del retículo endoplásmico es lo que le da entonces esa connotación o ese apellido, sí, de rugoso, porque si nosotros tomamos una porción de retículo endoplásmico sin ribosomas, entonces le vamos a llamar retículo endoplásmico liso. ¿Y cuál es la función del retículo endoplásmico? Principalmente es la de acumulación transitoria y maduración de proteínas. Ahorita vamos a hablar brevemente sobre cómo se forman las proteínas. Sí, las proteínas que van a estar aquí dentro del citoplasma o que la célula va a liberar hacia el exterior, todas esas proteínas, perdón, van a formarse en una estructura muy básica en el citoplasma de la célula la mayoría de las veces, o si no directamente aquí en los ribosomas del retículo endoplásmico, pero después van a entrar al retículo endoplásmico y van a
sufrir un proceso de maduración. Van a empezar a cortárseles algunos pedacitos, a plegarse de cierta manera o de cierta orientación la proteína para que ésta pueda ser funcional. Em, em, Bien, el retículo endoplásmico rugoso entonces pues se encarga de la maduración de proteínas y este va a trabajar en conjunto con esta otra serie de vesículas que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi también sirve para terminar esa maduración de las proteínas, ese plegamiento que se necesita para que estas puedan funcionar y pues las puede liberar las proteínas hacia el citoplasma o también hacia el exterior de la célula. Cuando las va a liberar hacia el exterior, las va a dejar encapsuladas en fragmentos de su misma red de vesículas que van a formar pequeñas vacuolas intracitoplasmáticas listas para poderse excretar hacia el exterior de la célula, ¿sí? Para poder ser liberadas hacia el exterior de la célula. Esto les llaman, les llamamos normalmente vesículas a estas pequeñas burbujitas. Y cuando se necesitan liberar hacia el exterior, estas vesículas se van a unir con la membrana de la célula, se van a abrir hacia el exterior y van a liberar ese contenido de proteínas. El retículo endoplásmico liso tiene una función parecida a la del rugoso, también ayuda a madurar proteínas, pero tiene otras más que el rugoso no comparte. Por ejemplo, sirve como almacén de algunos iones, por ejemplo aquí se puede almacenar calcio. También pues se encarga, es menos activo que el retículo endoplásmico rugoso. De hecho, la mayoría de las células tiene un retículo endoplásmico muy pequeñito. Se va a encargar de producir también esas vesículas que van a comunicar la red del retículo endoplásmico rugoso con el aparato de Golgi. Y pues puede también almacenar lípidos o algunas otras proteínas que van a utilizarse dentro del citoplasma. Bien, si nos vamos más hacia los organelos que están aquí en la periferia de la célula, más alejados del núcleo, pues podemos encontrar algunos ya bien conocidos por todos. Y todos saben, o prácticamente todos saben lo que es una mitocondria, o tienen un concepto básico de lo que es una mitocondria. Por lo menos la asociamos con la producción de energía de la célula. Y justamente esta es su función principal. Las mitocondrias son estos pequeños organelos de forma alargada, así o ovalada, que van a encargarse de la producción de energía dentro de la célula. Vamos a tener también una gran variedad de estas pequeñas burbujas o vesículas intracitoplasmáticas que van a tener diferentes nombres: lisosomas, endosomas, peroxisomas, hay liposomas, hay muchos vesículas así, dependiendo del contenido que tengan, van a tener un nombre diferente, pero todas tienen una estructura muy similar. Son vesículas que están rodeadas por membrana también parecida a o muy similar a la del citoplasma de la célula, y van a tener contenidos diferentes. Los endosomas van a ser vesículas que se forman en la superficie de la célula y después son interiorizadas, y esto lo va a hacer la célula para captar sustancias de su medio externo. Usualmente son nutrientes o sustancias que va a metabolizar en su interior. Cuando nosotros estamos en el contexto de una célula de las defensas del cuerpo, si una célula del sistema inmune, esta célula puede tener una capacidad que se le llama fagocitosis. Entonces, en estos endosomas, en vez de atrapar solamente nutrientes, puede atrapar a veces microorganismos, una bacteria, una célula que esté infectada por virus, etcétera, dependiendo del tamaño que tenga esta célula. Si es grande, puede atrapar a otra célula, y a esa vesícula, en vez de endosoma, se le va a llamar fagosoma, ¿sí? Y va a formar parte de un proceso que se llama fagocitosis. Los peroxisomas y lisosomas son vesículas, pero que están llenas de enzimas líticas, enzimas que van a destruir algunas moléculas, por ejemplo proteínas, ácidos grasos, etcétera, y estas sirven para el proceso de digestión de la célula dentro del citoplasma. Gracias. Y también para el proceso de destrucción de microorganismos en la fagocitosis. Y bueno, finalmente, ¿qué más vemos aquí? Vemos algunos puntitos como estos que tiene el retículo endoplásmico rugoso, los vemos aquí libres. Esos son ribosomas que están flotando libres ahí en el citoplasma. Los ribosomas son pequeños organelos que están formados por ARN y otras proteínas que van a encargarse de producir cadenas de polipéptidos y cadenas
de aminoácidos que van a ser precursoras de proteínas. Entonces estos van a formar usualmente polipéptidos que van a quedarse aquí en el citoplasma o que se necesitan aquí en el citoplasma, por eso están libres. Los demás están unidos al retículo endoplásmico porque durante ese proceso de traducción, ¿sí? Donde van a empezar a formar estas cadenas de polipéptidos, van a introducirlas directamente aquí a la red de vesículas del retículo endoplásmico. ¿Y qué más estamos viendo aquí? Bueno, otras estructuras estas alargadas y otras tubulares que forman parte del citoesqueleto de la célula. Al igual que nosotros tenemos un esqueleto que nos ayuda a movilizarnos y a mantener obviamente nuestra forma. Si nosotros no tuviéramos esqueleto, pues seríamos unos entes amorfos completamente aplastados aquí por la gravedad de nuestro planeta. Este citoesqueleto ayuda a que la célula mantenga su forma. En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de célula, también le ayuda a la movilidad y le ayuda también a mantener comunicación con otras células y al transporte interno de sustancias. Sí, tiene muchas funciones el citoesqueleto y está formado por diferentes tipos de moléculas. La mayoría de los componentes del citoesqueleto van a ser los llamados filamentos intermedios, que se llaman así por su grosor en nanómetros. Tenemos también los microfilamentos como los de actina y los microtúbulos que se encargan del transporte de sustancias entre un organelo y otro, aquí mismo dentro del citoplasma de la célula. Bien, bueno, esto que estamos viendo aquí es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. Ayer mencionamos que era esto de la microscopía electrónica de transmisión. Por si no han visto la clase, bueno, los invito a que revisen el video. Lo pueden ver en la transmisión en vivo completa, o si no, pues voy a estar subiendo ahorita en el transcurso del fin de semana el video en partes ahí a YouTube. Pero bueno, mencionamos ayer lo que es la microscopía electrónica de transmisión. Dijimos que es una técnica mediante la cual se puede observar la célula o los componentes celulares a un gran aumento, pero nos va a producir una imagen así en escala de grises, como si fuera una especie de radiografía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión, donde podemos observar varias células. Aquí está una célula completa en el centro y otras dos a los lados que están incompletas. Entonces vamos resaltando algunos de los componentes para que los puedan ver ustedes en relación uno con otro. Vamos a simular aquí una tinción de hematoxilina. Entonces el núcleo lo vamos a poner de color azul. Dijimos que azul, ¿verdad? Ahí está. Entonces esto de aquí es el núcleo. Todo esto de aquí sería el núcleo de la célula. Y vamos a resaltar algunos organelos que se pueden visualizar en este aumento. La microscopía electrónica nos puede dar aún más aumento del que estamos viendo, pero bueno, vamos a trabajar con esta imagen. Entonces ahí está el núcleo de la célula. Vamos a delimitar su membrana citoplasmática nada más en color rosa. Tenía por aquí. Ahí está, toda esa es la membrana citoplasmática. Vamos a resaltar algunos organelos. Los más fácilmente identificables son estas, que son las mitocondrias. ¿Cómo se pueden identificar? Bueno, por su forma, se ven redonditas o alargadas y tienen esas estriaciones en el interior, que pues son, así como las ven en los libros, son igual en vivo, tienen esos pliegues de su membrana interna que les da ese aspecto estriado aquí en el microscopio electrónico. Lo demás, bueno, vemos una maraña de estructuras tubulares, fibrilares, etcétera. Son componentes del retículo endoplásmico y otras vesículas que están dentro de este citoplasma de la célula. Pero pues ahí están los organelos más fácilmente identificables en esta imagen. Bien. Dijimos que la membrana citoplasmática es un componente esencial para la célula, ya que la va a delimitar, va a ayudar a mantener en el interior lo que debe estar en el interior y en el exterior pues lo que debe estar fuera de la célula, pero también le ayuda a comunicarse, ¿sí? No nada más ayuda a mantener su estructura de la célula, también le ayuda a comunicarse
con su medio externo, a recibir señales del exterior, a comunicarse con otras células también. Le puede ayudar también a llevar a cabo alguna función específica como la fagocitosis, cuando tenemos células con capacidad fagocítica como los macrófagos, o a reconocer sustancias específicas como antígenos cuando estamos viendo pues células del sistema inmune como los linfocitos, por ejemplo, células dendríticas y demás. Bueno, estos pueden tener aquí receptores para reconocer alguna sustancia específica. Entonces la membrana citoplasmática, pues la mayoría de ustedes se recordará que en primer semestre les explicaron que es una membrana bicapa, o sea, tiene 2 capas de fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos, aquí vemos una de estas estructuras sencilla, tienen un extremo polar y un extremo no polar. El extremo polar va a tener una molécula de glicerol, un complejo nitrogenado unidos por un puente de fosfato. Esto es lo que le va a dar el nombre de fosfo al fosfolípido, y van a tener una especie de colita de ácidos grasos que le van a dar el nombre de lípidos a estas estructuras. Por eso fosfolípidos, ¿sí? Y estos van a estar acomodados de esta manera. Estas colas de lípidos van a estar hacia el interior de la célula, haciendo que ésta sea impermeable, bueno, no completamente impermeable, pero que sea hidrofóbica, que rechace el agua y pues todo lo que esté disuelto en el agua que está en el medio exterior, y también que retenga el agua que tiene el citoplasma en el interior de la célula, y el componente hidrofílico, o que tiene afinidad por el agua, que son los grupos estos fosfato. En todas nuestras células vamos a encontrar millones de moléculas grandes que van a estar ancladas a la membrana. Algunas pueden estar en la superficie externa nada más, otras en la superficie interna nada más, y otras van a atravesar completamente la membrana. Estos van a ser una gran variedad de moléculas complejas con un fin determinado. Pueden ser receptores, pueden ser moléculas de transporte para mover una sustancia de un lado a otro de la membrana, para comunicarse con otra célula, para captar señales del exterior, etcétera, ¿sí? Y pues todas funcionan de una forma más o menos diferente. Ahorita vamos a explicar cómo funciona la mayoría de estas proteínas. Bien, la membrana de fosfolípidos de la célula no es homogénea. Es decir, que no tenemos una sola composición universal de toda la membrana, ¿sí? Vamos a encontrar variaciones en estos grupos que están fosfatados en los extremos, ¿sí? Tanto en la superficie interna como externa de la célula. Podemos encontrar moléculas como el fosfatidilinositol, la fosfatidilcerina, la esfingomielina, la fosfatidilcolina, que son estos compuestos que nos ponen aquí de diferente color. Y estos van a tener predominio por alguna de las caras de la membrana citoplasmática, ¿sí? Bueno, antes de continuar, un saludo a Marcelo Trindade, que nos está viendo desde Brasil aquí a través de YouTube. Gracias Marcelo. Bien, estos compuestos que tienen grupos fosfato van a tener afinidad en ocasiones por alguna de las caras de la membrana citoplasmática. Por ejemplo, el fosfatidilinositol, ese pues lo podemos encontrar en ambas superficies, tanto la interna como la externa. La esfingomielina y la fosfatidilcolina, esas van a estar casi siempre en la cara externa, porque van a tener más afinidad por algunas moléculas receptoras, o sea, van a permitir que se anclen más fácilmente algunos receptores de membrana de la célula. Y otras como la fosfatidilcerina o la fosfatidiletanolamina, que están aquí en color naranja y en color morado, van a tener una localización preferentemente interna. Y esto tiene una razón de ser. Por ejemplo, aquí ya dijimos que las que están más comúnmente en el exterior tienen una mayor afinidad por receptores, pero las que están en el interior son más fácilmente reconocidas por otras células. Entonces, cuando algo se daña en esta célula, ¿sí? Cuando
la célula sufre un daño interno que la vuelve, vamos a decir, peligrosa para otras células, por ejemplo, que esté infectada por un virus o que empiece a tener cambios internos que la empiecen a convertir en una célula maligna, como una célula cancerosa, puede invertir estos grupos fosfatados hacia el exterior de la membrana de fosfolípidos para que estos sean reconocidos por otras células como los macrófagos o células del sistema inmune y destruyan esta célula. En el libro de Robbins le llaman a estos, o mencionan que estos tienen una señal como decir cómeme, ¿sí? Como si la célula dijera cómeme, como que cuando otra célula reconoce esto que está por fuera, bueno, trata de destruir a la célula que nos está exhibiendo. Entonces, forma parte de los mecanismos de autopreservación, ¿sí? De nuestras células, ya como pues una comunidad. Y bueno, usualmente dijimos, entonces la membrana de fosfolípidos está pues así mezclada, entonces le llaman una membrana asimétrica porque tiene componentes distintos por fuera y por dentro, pero en ocasiones vamos a encontrar estas llamadas balsas de lípidos que van a tener el mismo componente en una extensión determinada, ¿sí? Variable por dentro y por fuera, ¿sí? Van a tener el mismo componente. En este caso, esta tiene esfingomielina por dentro y por fuera y es el que más comúnmente vamos a encontrar formando estas balsas de lípidos. También vamos a encontrar colesterol. Aquí lo estamos viendo, estos puntos amarillitos que van a estar esos en ambas caras también de la membrana de fosfolípidos. Bien, entonces en la membrana de fosfolípidos de la célula o en la membrana citoplasmática vamos a tener, dijimos, receptores y otras proteínas que van a ayudar a la comunicación de la célula con su medio externo y también le van a permitir captar sustancias del exterior. Entonces a esto le llamamos transporte intercelular, ¿sí? O intracelular, donde vamos a tener que la célula, bueno, capta mediante distintos procesos sustancias de su medio externo y las interioriza. Hay varias maneras en las que la célula puede hacer esto. La más sencilla no está representada como tal aquí en esta diapositiva. Este es un dibujo que está ahí en el libro de patología de Robbins. La más sencilla es la difusión, ¿sí? La difusión libre. La difusión, como su nombre lo dice, bueno, es un proceso mediante el cual la sustancia que va a entrar a la célula se disuelve en la membrana citoplasmática y después la atraviesa, ¿sí? Sin necesidad de que alguna otra proteína o transportador le ayude, pero también pues no puede ser bloqueada esta sustancia por la membrana citoplasmática. Hay algunas cuantas sustancias que pueden hacer esto, o moléculas, por ejemplo, el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno atraviesa por difusión libre a la membrana citoplasmática, igual el dióxido de carbono. El agua en pequeñas cantidades, cuando la célula necesita transportar mucha agua, bueno, ahí sí necesita un transportador, como las acuaporinas que están en las células de los túbulos renales que tienen que reabsorber mucha agua. Algunas hormonas esteroides, como los estrógenos, por ejemplo. Y ¿qué más? Oxígeno, dióxido de carbono, agua y hormonas esteroides. Y bueno, otras macromoléculas como la vitamina D, por ejemplo, también pueden atravesar por difusión la membrana citoplasmática. Es decir, que no necesitan la ayuda de ninguna otro mecanismo de transporte. Para todo lo demás, solutos principalmente, como los iones intracelulares y extracelulares, para que haya movimiento entre estos dos compartimentos, se necesita alguna forma de transporte mediado por otra proteína o alguna otra estructura. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí dos formas muy básicas de transporte: los canales y los acarreadores. Los canales son estructuras muy sencillas, son literalmente poros en la membrana citoplasmática, que van a permitir el paso de algún soluto ya sea por diferencia de gradiente o de concentración o por diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Entonces van a permitir que pues haya entrada, por ejemplo, de calcio, que son los canales más comunes en las células, los canales de calcio que se abren y en cuanto se abren permiten la entrada libre de calcio hacia el interior de la célula. Los acarreadores
son proteínas que son transmembranales, es decir, tienen un dominio interno y un dominio externo, atraviesan toda la membrana histoplasmática y esos se van a unir a un ligando que va a ser el soluto que quieran introducir en la célula. Cuando se unen a este ligando van a tener una reconfiguración porque se va a cambiar su carga eléctrica. Entonces, al ligarse el soluto, van a cambiar la carga eléctrica esos cargadores y se van a empezar a plegar y van a empezar a desplazar hacia el interior de la célula esta molécula que captaron en el exterior. Estos dos, los canales y esos acarreadores que funcionan mediante cambio de configuración, son formas de transporte que se les llaman pasivas. No consumen energía, ¿sí? Entran solitos las sustancias o solutos, o son desplazados pero por cambios en la configuración de la proteína que los está transportando, ¿sí? No necesitan energía. Si se necesita transportar de forma más eficiente o a veces en lo que le llaman contragradiente o contracorriente, bueno, se necesita consumir energía. ¿Qué es esto de contracorriente o contra un gradiente? Un gradiente es una diferencia de concentración. Si nosotros tenemos aquí vamos a poner, aquí vamos a dibujar una celulita con su núcleo y vamos a poner el ejemplo del, bueno, cualquier sustancia, si cualquier soluto, aquí tenemos 6, 7 moléculas de soluto y aquí en el exterior tenemos muchas. Entonces, cuando esto es una diferencia de gradiente, hay más concentración en el exterior que en el interior. Si nosotros tenemos un poro aquí o un canal que permite el transporte de este gradiente, cuando se abre ese canal, de este soluto, cuando se abre ese canal, este soluto va a entrar a la célula porque va a tratar de emparejar esa concentración, ¿sí? De hacerla igual tanto en el exterior como en el interior de la célula. Eso es un movimiento entonces libre, ¿sí? A través de un canal. Cuando nosotros queremos aumentar la concentración de cuando la célula necesita aumentar la concentración de una sustancia en alguno de estos compartimentos intra o extracelular, va a necesitar un transporte activo. Entonces, por ejemplo, tal vez la célula, en vez de permitir este paso libre de este soluto, necesita tener una concentración baja del soluto en el citoplasma y más elevada en el medio extracelular. Entonces aquí va a tener un transportador que sería una bomba, como esta de aquí más o menos, ¿sí? Esta bombita va a atrapar en el interior de la célula este soluto y lo va a estar expulsando hacia el exterior. Pero para poder funcionar, como está trabajando en contra de las fuerzas de este gradiente, va a necesitar ATP, va a necesitar energía, este transportador, ¿sí? O este acarreador. Y a estos son a los que les llamamos bombas. La más conocida, pues, es la famosa sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que se encarga de mover moléculas de sodio y potasio a través de la membrana y pues va a consumir energía. El problema con estas bombas es que pues cuando la célula se queda sin energía, dejan de funcionar y eso puede en ocasiones llevar a la célula a un proceso de muerte. Cuando se queda sin energía, dejan de funcionar todas estas bombas, la célula pierde ese equilibrio entre el medio interior y exterior de su membrana citoplasmática y empieza un proceso de muerte. Bien, aquí tenemos otro proceso, mediante el cual la célula va a captar sustancias de su exterior. Tenemos la endocitosis. La endocitosis es un proceso mediante el cual la célula va a captar alguna sustancia del exterior, va a formar después una especie de pliegue en su membrana que se va después a separar hacia el medio externo y va a quedar en forma de una pequeña vesícula que después va a ser disuelta o destruida. Y eso va a liberar lo que sea que haya captado la célula, ¿sí? La sustancia o los nutrientes que haya captado. Entonces, hay dos formas de endocitosis. La que es mediada por caveolas.
que está pues mediada por esta proteína que se llama caveolina. Esta es una proteína que está unida a la membrana. Entonces, cuando la caveolina reacciona con el ligando que quiere atrapar la célula, va a cambiar su configuración y va a formarnos esta vesícula que se va a interiorizar y nos va a formar un endosoma, que es esta burbujita que captó la célula pues, de su exterior. Y la otra es la mediada por receptores. La célula va a tener muchos receptores, dijimos, en su membrana citoplasmática. Cuando esos receptores reconocen a su ligando, se van a pues, activar, cambian su configuración, su carga eléctrica. Esto inicia otros mecanismos aquí dentro en la membrana citoplasmática, y se va a formar otra vez un pliegue que va después a separarse y formarnos esta vesícula. En el caso de las vesículas estas que están mediadas por caveolina, bueno, estas van a ser destruidas completamente para liberar lo que haya captado la célula. En el caso de las que son mediadas por receptores, bueno, algunos receptores van a poderse reciclar y otros van a ser destruidos. Se fijan aquí, la célula utilizó dos tipos diferentes de receptor. Los que están de color rosa después se liberan del endosoma y son otra vez integrados a la membrana citoplasmática, y los otros son destruidos, ¿sí? ¿Cómo se van a destruir? Mediante la unión con esos otros organelos que ya mencionamos, los lisosomas, peroxisomas y demás, que van a fusionarse con este endosoma y van a vertir su contenido que tienen de enzimas o sustancias líticas o destructivas para romper todas las moléculas que están aquí en componentes más básicos, y así los pueda utilizar la célula. Algunas células del sistema inmune tienen la capacidad de hacer un proceso similar a la endocitosis, pero con el cual van a atrapar microorganismos o células extrañas o componentes de otras células, que se llama esto fagocitosis, y van a atrapar básicamente estructuras más grandes. En la fagocitosis es un proceso muy similar, también está mediado por receptores que va a tener aquí en su membrana la célula, que van a reconocer pues sustancias de este microbio, por ejemplo esta bacteria. Pueden reconocer otras proteínas del cuerpo que van a marcar a este microbio con un proceso que se llama opsonización. Pues bueno, hay muchas formas de facilitar esto, pero el proceso básico es similar. Se forma una vesícula que se interioriza, pero esta se va a llamar, en lugar de endosoma, se va a llamar fagosoma. El fagosoma entonces se va a unir a los lisosomas formando una estructura combinada que se llama fagolisosoma, y pues ahí se va a destruir, en este caso, esta bacteria o lo que sea que haya ingerido esta célula mediante fagocitosis. Finalmente hay otro proceso de transporte a través de la célula, pero en la célula va a atrapar algo en su medio externo, lo va a transportar por todo el citoplasma y lo va a liberar en otra de las facetas o caras de la célula. Esto lo hacen las células epiteliales, ¿sí? Las células epiteliales, un epitelio es una cubierta de células que van a revestir una superficie de algún órgano. Entonces, por ejemplo, en los túbulos renales o en el intestino, ¿sí? En el tubo digestivo, nosotros tenemos células epiteliales que están revistiendo toda la superficie, ¿sí? De ese intestino. Aquí la cara interna sería la luz y esta sería la cara basal, por donde van a pasar por aquí pues vasitos sanguíneos que van a llevar sangre. Entonces, si la célula necesita captar alguna sustancia que esté aquí en la luz, la va a atrapar, la va a transportar y después la va a liberar en la circulación o en su cara basal para que se integre a la circulación. Ese proceso se llama transitosis. Ahí la célula va a formar una especie de vesícula que atrapa esas sustancias, la mueve a través de todo su espesor y la libera en su cara basal, ¿sí? Sin alterar la sustancia que atrapó ni interactuar con ella. No la va a utilizar, simplemente la va a transportar de una de sus caras a la otra. Bien, vamos a hablar ahora sobre otro componente interno de la célula que le va a ayudar a mantener su estructura. Estos son ejemplos de células epiteliales. Les decía, los epitelios son las capas que revisten una superficie de algún órgano, ¿sí? Por ejemplo, en las vísceras huecas, por dentro todas tienen epitelio.
También las cavidades del cuerpo, como la cavidad abdominal, la cavidad torácica, va a tener un revestimiento epitelial alrededor de todos los órganos. Y pues obviamente por fuera, si en la piel, nosotros tenemos epitelio también. Entonces, las células epiteliales, por ejemplo, tienen diversas formas: escamosas, cuboidales, columnares o cilíndricas, el epitelio de transición que vemos en la vía urinaria, etcétera. Pero no nada más en el caso de las células epiteliales, básicamente en todas nuestras células del cuerpo vamos a tener una estructura interna que les ayuda a mantener cierta forma. Esta estructura interna es el llamado citoesqueleto, es como el andamiaje de esa célula que le va a ayudar a tener ciertas propiedades físicas que hacen que tenga una forma determinada o algún tamaño determinado, o también que puede interactuar de cierta forma con otras células o llevar a cabo una función. ¿Sí? El citoesqueleto de las células epiteliales, por ejemplo, les ayuda a mantener esa forma de célula escamosa o célula cuboidal o célula columnar, pero también el citoesqueleto de otras células especializadas como las células musculares les ayuda a llevar a cabo esa función de contracción. ¿Sí? Cada que nosotros nos movemos el músculo esquelético, estamos haciendo que trabaje el citoesqueleto de nuestras células musculares. También cuando se contrae el músculo liso, que ese ya sabemos que es involuntario, igual el citoesqueleto de esas células se está modificando de forma transitoria para hacerlas más cortitas y hacer que se contraigan. Entonces el citoesqueleto pues es como la estructura, vamos, todo el andamiaje que tiene la célula que le ayuda a mantener su forma. ¿Sí? Y dijimos que tiene tres tipos de componentes básicos: los filamentos intermedios. Aquí vemos algunos que van a estar unidos esos a la membrana citoplasmática, van a estar anclados mediante complejos de proteínas y van a formar una especie de red interna en todo el citoplasma de la célula. Tenemos también los microfilamentos, por ejemplo, los microfilamentos de actina que tienen funciones contráctiles, y los microtúbulos. ¿Sí? Los microtúbulos aquí nos ponen como estas líneas de color morado que tienen varias funciones. Por ejemplo, ayudan a transportar sustancias dentro de la célula, pero también ayudan a la movilidad de ciertas estructuras celulares, como los cilios, por ejemplo, como los flagelos en los espermatozoides, etcétera. ¿Sí? Aquí vemos representadas a otras estructuras que van a trabajar en conjunto con los filamentos o microtúbulos del citoesqueleto. Son unidades proteicas que sirven, que están ancladas a la membrana citoplasmática y sirven para adherir o pues unir una célula con otra. ¿Sí? Y eso nos va a dar distintos tipos de funciones, de uniones intercelulares. Tenemos las uniones impermeables, las uniones adherentes, que son uniones muy resistentes que van a anclar fuertemente una célula con otra. Tenemos los desmosomas, que esos los vemos en las células epiteliales y van a también anclar una célula con otra para que estas puedan formar estructuras complejas. Los hemidesmosomas, que se encarga de anclar a las células epiteliales a un tipo especializado de matriz extracelular que se llama membrana basal. Y pues algunos otros tipos de estructuras de unión, como las uniones gap, que van a formar canales entre una célula y otra, que van a comunicar una célula directamente con otra. Entonces los citoplasmas, van a tener, o las sustancias de un citoplasma de una célula van a tener flujo libre directo hacia la otra, sin que necesite haber un transportador o algo aquí que las mueva de una célula a la otra, y con eso se pueden transmitir señales muy rápidamente a través de una gran cantidad de células. Por ejemplo, en las células del corazón, ya sabemos que para que el corazón funcione adecuadamente, pues las células cardíacas tienen que contraerse casi al unísono, ¿sí? Casi al mismo tiempo. Tienen un ligero retraso que permite también que el corazón funcione de forma eficiente como bomba, pero tienen que contraerse de forma casi sincrónica, y eso se logra mediante una serie de uniones de este tipo, uniones gap, que hay entre las células musculares del corazón, que permiten un rápido flujo de iones que van a transmitir el potencial eléctrico de una célula a otra, el potencial de membrana, y hacer que éstas se despolaricen para contraerse. Bien, ayer hablábamos sobre
inmunohistoquímica, que aquí estamos viendo un ejemplo. Les decía que pues mediante el estudio progresivo de los distintos tipos de células, tanto células normales como células tumorales, se han ido descubriendo poco a poco estos componentes del citoesqueleto y otros componentes celulares, y se han ido aislando para poder producir anticuerpos contra esos componentes y utilizarlos en pruebas de inmunohistoquímica como esta. Esto que estamos viendo aquí es una inmunohistoquímica dirigida contra una proteína, contra un filamento intermedio de el citoesqueleto de las células epiteliales. Esta es la llamada citoqueratina 7. ¿Sí? Las células epiteliales, la gran mayoría, bueno, pues prácticamente todas las células epiteliales van a tener filamentos de citoqueratina. Las células estromales van a tener predominantemente filamentos intermedios, pero que en vez de ser citoqueratina van a ser filamentos intermedios de aquí está, de bimentina. Algunas células epiteliales, algunas muy escasas, tienen también filamentos intermedios de bimentina, pero la mayoría tienen citoqueratinas. Entonces, por ejemplo, ampliando un poquito sobre un ejemplo que puse en la clase de ayer, los distintos tipos de células epiteliales que podemos encontrar en tejidos normales o en tejidos tumorales van a expresar distintos o van a tener distintas formas de citoqueratina en su citoesqueleto. Entonces nosotros aprovechamos esto para poder identificar alguna estirpe celular específica en el diagnóstico de tumores. Por ejemplo, aquí estamos viendo en estas imágenes dos tumores de riñón. El que está a la derecha es positivo para citoqueratina 7. ¿Sí? Entonces este es citoqueratina 7 positivo. Y el que está a la izquierda es citoqueratina 7 negativo. Y pues en el abordaje de este tumor, con este hallazgo podemos nosotros entonces hacer un diagnóstico diferencial. Si nosotros tuviéramos la imagen en hematoxina de estos dos tumores, se verían, bueno, podría darse el caso, normalmente no es así, pero puede darse el caso en el que se ven muy parecidos. Entonces ahí les dije, cuando tenemos dos tumores que se ven muy similares en tinciones de rutina, pues ahí nos atoramos, decimos, bueno, aquí ya no puedo avanzar, no sé qué es esto. Entonces, en este caso se recurre a la inmunohistoquímica. El que está a la derecha, que es positivo para citoqueratina 7. Vamos a ver si contrasta este color. Se llama, vamos a poner sus siglas nada más. Carcinoma. No. Así, carcinoma cromófobo de células renales. El que está a la izquierda es carcinoma de células renales de células claras, ¿sí? Son dos tipos distintos de tumor, los vamos a conocer bien cuando hablemos sobre los tumores de la vía urinaria, pero son dos tipos diferentes que tienen pronóstico distinto. Y pues esta tinción de inmunohistoquímica dirigida contra componentes de su citoesqueleto nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial en estos dos casos.